USFK. Gracias, doctora, por su aporte en esta ponencia. Puede dar inicio. Cualquier pregunta que tenga la puede hacer, y al igual que los participantes, después de la intervención de la doctora Vanessa. Doctora, disculpe, creo que tiene desactivado el audio. Ahora sí. Bueno, le doy muchas gracias por la invitación a los chicos de FEMPIULEA, y les decía que hoy vamos a conversar acerca del daño provocado por la nicotina y las otras 7.000 sustancias que forman parte del cigarrillo y que se activan o se liberan cuando este se enciende, afectando no solo al fumador activo, sino también al fumador pasivo. Entonces, el 31 de mayo de cada año se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Y esto debido a la necesidad de que la población haga conciencia sobre el daño que el humo del cigarrillo causa a la salud. Entonces, el tabaquismo es el único factor de riesgo que se relaciona con todas las enfermedades no transmisibles. Esto es, las neoplasias, y una de las principales es el cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, enfermedades cardiovasculares, incluso diabetes también está relacionada con el consumo de cigarrillos. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco causa alrededor de 8 millones de muertes por año, y de estos, al menos 7 millones se relacionan con el consumo directo. Y alrededor del millón restante está relacionado con los fumadores pasivos. En Ecuador, según los datos del Ministerio de Salud Pública, mueren diariamente alrededor de 21 personas o 21 pacientes por enfermedades relacionadas al consumo del cigarrillo. En junio del 2011, Ecuador adoptó la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco. Acá se adoptaron o se aprobaron normas estrictas, tanto para los fumadores como para los vendedores del producto. En esto se restringía la publicidad y la promoción que alienta el consumo de cigarrillos, se aumentaron los precios y los impuestos al cigarrillo para tratar de reducir la demanda, se regulaban los espacios o se regulan los espacios donde se prohíbe fumar, y se aumentó también la información sanitaria sobre el daño que causa el cigarrillo. Ahora, todas estas estrategias, aunque han reducido el porcentaje de consumo, también se evidenció que ha disminuido la edad en la que inician los jóvenes, la edad en la que se inician los jóvenes en el hábito tabáquico. Y también ya se va igualando la brecha que había entre fumadores varones y fumadores mujeres, que ya casi está igualita. Antes, la edad de comienzo era alrededor de los 12 y los 15 años, y actualmente está alrededor de los 10 años. ¿Sí? Ahora, actualmente se considera que el tabaquismo es una enfermedad crónica sistémica que pertenece al grupo de las adicciones. Se le incluye en las denominadas drogas institucionales o drogas legales, y es el único producto de venta libre que mata a la mitad de sus consumidores cuando se usa según las instrucciones del fabricante, y que además produce enfermedad y muerte en aquellos no fumadores, pero que están expuestos al humo de segunda mano, es decir, a los fumadores pasivos. ¿Pero a qué le llamamos adicción? Es una necesidad compulsiva de volver a consumir una droga para experimentar sus efectos. Y en el caso del cigarrillo, la nicotina es la responsable, y está considerada como una de las drogas más adictivas junto con la cocaína, la heroína y la marihuana. ¿Cómo funciona la nicotina? La nicotina es un alcaloide que proviene de las hojas de la planta Nicotiana tabacum, que es esta. Estas hojas, o la nicotina en realidad, se puede liberar al masticarla o al inhalarla. Y los efectos de la nicotina dependen de la dosis y su absorción del pH.
A dosis baja actúa como un psicoestimulante, mejorando la capacidad mental, pero a dosis altas tiene un efecto sedante y puede actuar como depresor. En cuanto al pH, la nicotina que está en el tabaco para mascar tiene un pH alcalino de aproximadamente 8.5 y se absorbe principalmente por la mucosa oral. Aquí aumenta la toxicidad local, pero hay una menor toxicidad sistémica. En un cigarrillo de tamaño regular, este contiene alrededor de 10 a 20 miligramos de nicotina, pero solo el 10% pasa al humo del cigarrillo. Cuando un cigarrillo se enciende, la temperatura sube hasta 900.000 grados centígrados. Este humo tiene un pH de 6 o menos de 6. Con este pH, la nicotina está unida químicamente a las sustancias ácidas y su absorción es muy lenta. Mientras más aumenta el pH, mayor será el porcentaje de nicotina que se libera de estas sustancias ácidas y se convierte en nicotina libre. Cuando se convierte en nicotina libre, es muy volátil y fácilmente se absorbe. Estas sustancias ácidas funcionan como aditivos, principalmente el amoníaco, que es una de las 7.000 y pico de sustancias que forman parte del cigarrillo. Y esto es una característica importante, por lo que las empresas productoras los adicionan a propósito. ¿Para qué? Para que estas sustancias que sirven como aditivos aumenten el pH del humo del cigarrillo, provocando que se libere más porción libre de nicotina y por lo tanto aumentando su poder adictivo y que el fumador no lo deje. El primer contacto del humo del cigarrillo es con la mucosa orofaringea y va a provocar irritación local. Aquí es muy poquito lo que se absorbe, pero la nicotina contenida en el humo del cigarrillo y el resto de partículas llega rápidamente a los alvéolos. En los alvéolos sí se absorbe súper rápido y pasa a la sangre arterial. En menos porcentaje también se va a absorber por nariz y por piel. Una vez en sangre arterial, la nicotina atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y llega hasta el cerebro. ¿Saben en cuánto tiempo? En 7 a 10 segundos. Entonces, es rapidísimo. Algunas drogas como la marihuana, la heroína, activan neuronas porque su estructura es similar al neurotransmisor. Y esto mismo ocurre con la nicotina, que tiene características muy similares a la acetilcolina. Entonces, la nicotina se une a los receptores colinérgicos activándolos, pero sin transmitir los mensajes habituales. Esto va a provocar que se libere más acetilcolina y activa dos sistemas cerebrales que en este punto son importantes. El sistema mesolímbico dopaminérgico, que es importante en la adicción a la nicotina, y el sistema noradrenérgico, que interviene en el síndrome de abstinencia. El sistema mesolímbico dopaminérgico es considerado como el centro cerebral del placer, de la gratificación y de la recompensa. Normalmente, cuando hacemos algo que nos gusta, se libera dopamina y se une a receptores de la siguiente neurona. Esta dopamina se absorbe rápido o se elimina rápidamente por acción de la MAO, de la enzima monoaminoxidasa. Pero ¿qué pasa cuando el paciente fuma? Cuando el paciente fuma, la nicotina estimula la liberación de mucha más dopamina y las otras sustancias contenidas en el cigarrillo, en el humo del cigarrillo, bloquean la acción de la MAO. Eso hace que más dopamina quede, provocando aumento, o sea, el paciente se siente mucho más feliz, tiene mucha más energía, mejora la formación de memoria, siente que aprende mucho más rápido, está mucho más motivado, tiene sentimientos de placer. Esto favorece la adicción, ya que el fumador intenta encontrar este efecto euforizante y lo repite una y otra vez, casi que sin pensar. El sistema noradrenérgico que interviene en este sistema en el síndrome de abstinencia, la nicotina lo que provoca es la liberación o causa la liberación de la noradrenalina. Esto va a provocar un despertar en el cerebro. Entonces el paciente tiene mucha más agudeza mental, está mucho más concentrado, mejora su capacidad de memoria, tiene más habilidad intelectual, más habilidad para resolver problemas incluso en situaciones de estrés. Esto le da mucha más seguridad, va a estar mucho más relajado y también la noradrenalina reduce el apetito. Pero, ¿qué pasa? Al dejar de fumar, los niveles de nicotina se reducen y esto aumenta anormalmente la descarga de neuronas noradrenérgicas,
lo que provoca enojo, irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, somnolencia, fatiga, impaciencia, inquietud. Todos estos signos y síntomas constituyen el síndrome de abstinencia a la nicotina. Y así se va generando la dependencia, ya que mientras las endorfinas que se liberan producen sensación de placer y felicidad, el sistema noradrenérgico sanciona cuando se priva de nicotina al cuerpo. Y mientras más fume el paciente, más aumentan estos sitios de unión para nicotina en los receptores colinérgicos cerebrales y a esto se conoce como neuroadaptación o tolerancia. Ahora, en el cerebro, la nicotina no solo causa estas situaciones en el cerebro. Cuando la nicotina se absorbe, también produce liberación de adrenalina. Y esta adrenalina va a causar vasoconstricción. Aumento de la presión arterial entre 5 a 10 milímetros de mercurio. También va a aumentar la frecuencia cardíaca entre 10 a 20 latidos por minuto, provocando alteración del sistema cardiovascular. También la nicotina va a producir disminución o induce o disminuye la producción en realidad de insulina, por lo que los fumadores tienden a estar también hiperglucémicos. La vida media de la nicotina es alrededor de 2 horas. La mayor parte se metaboliza en el hígado y después se va a eliminar por vía renal. También pasa a la leche materna y atraviesa la barrera placentaria. Por eso es que se indica que las mujeres embarazadas o las que están en periodo de lactancia no pueden fumar y también van a pasar por todos los efectos que provocan si son fumadoras pasivas. Ahora, también, aparte de las alteraciones que la nicotina provoca en el sistema cardiovascular, también se van a presentar alteraciones de la respuesta inmune y alteración de la coagulación. Al aumentar el número de leucocitos, aumentar el número de plaquetas, aumentar el fibrinógeno, favorecer la adhesión de monocitos a células endoteliales, disminuye el óxido nítrico, que sabemos que tiene un efecto vasodilatador, antiaterogénico y antiagregante plaquetario. Y al estar disminuido, va a permitir que se desarrollen las alteraciones en el sistema cardiovascular. Otros componentes del humo del cigarrillo también van a afectar tanto vía respiratoria como por ejemplo el monóxido de carbono es uno, junto con la nicotina, responsable de los eventos coronarios, ya que tiene un efecto oxidante sobre los líquidos de las placas ateromatosas y sobre el endotelio vascular. Aparte, el monóxido de carbono tiene se une muy fácilmente con la hemoglobina para formar carboxihemoglobina. Esto hace que el monóxido de carbono desplace el oxígeno, por lo que se disminuye el transporte de oxígeno a los tejidos. Otro de los componentes que se encuentran, o de las partículas que se encuentran en el humo del cigarrillo, es el alquitrán. Este es un carcinógeno, también es un irritante del pulmón y también altera la función ciliar. El dióxido de carbono también encontramos en el humo del cigarrillo, es un depresor respiratorio, también provoca vasoconstricción capilar. Otras partículas que forman parte del humo del cigarrillo es el formaldehído, óxido de sulfuro, que son irritantes respiratorios y también alteran la función mucociliar. Metales pesados también, o metales como el plomo, níquel, cadmio, arsénico, son carcinogénicos y son tóxicos para el sistema respiratorio. Y el amoníaco es un irritante respiratorio ocular, como por nombrar algunas de las 7.000 sustancias que se encuentran. Ahora, normalmente hay varios mecanismos de defensa para evitar que estas partículas, no solo las del cigarrillo, sino en general, lleguen hasta lo profundo del pulmón. Uno de los primeros mecanismos es el mecanismo nasal de turbulencia, que evita que partículas que midan que midan más de 6 micras ingresen hacia la vía respiratoria. Pero ¿cuánto creen que es el diámetro de las partículas que se encuentran formando parte del humo del cigarrillo? Entre 0,3 y 2,5 micras. Entonces, prácticamente allí barren pasan por esa barrera. Otra de los mecanismos de defensa es el moco y el epitelio ciliar. Estas actúan atrapando las partículas y eliminándolas. Ahora, no van a eliminar todas las partículas. Hay algunas que se van a escapar y que van a llegar hasta los alvéolos.
En los alvéolos hay otro mecanismo de defensa que son los macrófagos alveolares. El problema viene por la exposición crónica, por la carga tabáquica acumulada. Cada vez que las partículas pasan estas barreras y pasan los macrófagos alveolares, van a provocar alteración y deterioro de la función mucociliar. Al no haber una función mucociliar buena como para eliminar el moco y las secreciones que se están acumulando, esto predispone infecciones y favorece la adherencia de microorganismos, provocando daño, inflamación, infección, haciendo un círculo vicioso para que se produzca bronquiectasis. Esto también daña mucho más la estructura de los bronquios. También va a haber inflamación y fibrosis peribronquial, alteración de la estructura y función del epitelio alveolar, destruyendo los alvéolos y desencadenando o provocando el enfisema, engrosamiento de la íntima vascular, aumenta la actividad de las células inflamatorias, aumentando el número de los macrófagos, pero no es que aumente el número y defienden más, sino que al aumentar el número van a disminuir su función de presentador de antígeno y de fagocitosis. También va a disminuir, al disminuir la función esta de presentador de antígenos, no va a tener esa facilidad como para degradar o fagocitar más fácilmente las partículas que ingresan, ya no solo del cigarrillo, sino del resto de sustancias. También va a disminuir la actividad de las células natural killer, que como sabemos, cuando funcionan normalmente, destruyen las células malignas. Entonces, al esta función estar disminuida, va a aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, cáncer de la cavidad oral, de faringe, laringe, esófago, páncreas, riñón, mamas y el resto de cánceres asociados al consumo de cigarrillo, provocando numerosas patologías. Ahora, todas estas, ya que ya estuvimos algo conversando dentro de las enfermedades respiratorias, todos estos cambios morfológicos y alteraciones funcionales que conversamos provocan bronquitis aguda primero, después bronquitis crónica, después desarrollan el EPOC, el paciente comienza a destruir el alvéolo, provoca enfisema, luego si sigue la inflamación llega hasta fibrosis pulmonar, insuficiencia respiratoria, el paciente muere, por nombrar algunos. Los pacientes que tienen asma van a empeorar su patología de base dentro de las enfermedades respiratorias, de insuficiencia cardíaca, y el paciente que consume cigarrillo al menos aumenta un 60-70% probabilidades de presentar un infarto de miocardio. Como ya conversamos, enfermedades neoplásicas, enfermedades renales, porque por ahí es donde se elimina la nicotina, enfermedades gastrointestinales, trastornos ginecológicos, muchas enfermedades asociadas al consumo del cigarrillo. Ahora, ¿qué pasa con el tabaquista pasivo? No hay ningún nivel seguro de exposición, ¿sí? El fumador pasivo, al exponerse al humo de cigarrillo en un ambiente cerrado, simula el consumo del fumador activo entre 4 y 10 cigarrillos. Entonces, si la esposa de un fumador ha pasado con él muchos años, varias horas de convivencia por día, es como que si esta mujer también hubiera estado fumando entre 4 a 10 cigarrillos por día. Y la carga tabáquica da como consecuencia todo lo que estuvimos conversando. Obviamente esto tiene mucho que ver, o el porcentaje de riesgo de desarrollar todas estas patologías tiene que ver mucho con el número de años de exposición y las horas de convivencia, horas diarias de convivencia, ¿sí? Ya desde 1981 se publicaron evidencias de la asociación entre el tabaquismo pasivo y el cáncer de pulmón. Y en los años 90 se pudo asociar el tabaquismo pasivo con una enfermedad coronaria. Ahora, ¿qué pasa con la marihuana? ¿Consumir marihuana es más sano que consumir cigarrillo? ¿A ustedes qué les parece? Pues les tengo una mala noticia. Igualito. Los componentes del humo de la marihuana son similares a los producidos a la combustión que provoca el cigarrillo. Y debido al modo característico en el que se fuma, es decir, que las bocanadas son mucho más largas y el volumen de inhalación es mayor, se producen depósitos de alquitrán y de monóxido de carbono hasta 4 veces más que con el cigarrillo. Esto puede provocar mayores complicaciones respiratorias, sobre todo en las vías respiratorias, en las grandes. Entonces, está muy asociado el consumo de marihuana con bronquitis crónica, EPOC, enfisema, empeoramiento de las enfermedades respiratorias y aumenta también el riesgo de cáncer de pulmón. Lo único que cambia es la sustancia psicoactiva,
que en el caso del cigarrillo es la nicotina y en el caso de la marihuana son los fitocannabinoides. Los más conocidos es el THC, que es el principal compuesto psicoactivo. Este tiene el THC o el delta 9 tetrahidrocannabinol, tiene un efecto analgésico y relajante, pero también va a producir alteraciones de los sentidos, los colores se ven mucho más brillantes, altera la percepción del tiempo, limita la movilidad y a grandes dosis puede provocar alucinaciones, delirios, psicosis y a lo largo, o sea, con el consumo prolongado crónico, disminuye la función de aprendizaje y memoria. Otro metabolito, CBN, es el cannabinol, es un metabolito del THC y tiene efectos similares. El cannabidiol no tiene los efectos psicotrópicos del THC y se han reconocido ciertas propiedades terapéuticas como anticonvulsivante, antiemético, antiinflamatorio, analgésico y ansiolítico, por lo que la FDA en el 2018 aprobó el primer medicamento compuesto por un ingrediente activo, por el CBD, derivado de la marihuana, para tratar, no para todo, solo está aprobado para algunos tipos de epilepsia poco conocidas y severas. También se ha reportado el consumo de estos metabolitos, cierto daño potencial, puede causar lesiones hepáticas, puede afectar el metabolismo de otros medicamentos, si se mezcla con alcohol u otros depresores del sistema nervioso, aumenta el riesgo de sedación y somnolencia, disminuye fertilidad, puede provocar malestares gastrointestinales, irritabilidad y agitación. Hay desde 1980, la FDA aprobó, sí, nabilona, hidronabinol, pero estos son moléculas sintéticas y no es que tampoco están aprobadas para todo. La nabilona solo está aprobada para las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia. Y el dronabinol se usa para estimular el apetito en los pacientes con SIDA que experimentan anorexia. Y también se usa para reducir las náuseas y los vómitos debido a la quimioterapia. Entonces, no es que se usa porque sí, ni porque es de la planta, es mejor. No, es exactamente el mismo daño que causa el cigarrillo y mucho más por la forma en la que se consume. Lo único que cambia es la sustancia psicoactiva. Ahora, el manejo terapéutico del fumador. Actualmente, solo hay 3 tipos de tratamientos farmacológicos aprobados por la FDA para ayudar a controlar el síndrome de abstinencia y que mejoran las tasas de abandono del cigarrillo. Es la terapia de reemplazo de nicotina, bupropión y vareniclina. Entre las terapias de reemplazo de nicotina, una de las más comunes tenemos los chicles y los parches. En cuanto a los chicles, bueno, también los parches, comienzan a aliviar los signos y síntomas del síndrome de abstinencia más o menos entre 5 y 10 minutos después de que inicia el consumo. En el caso de los chicles hay una característica particular, no es solo masticar por masticar, comienza a masticarse el chicle que contiene nicotina y cuando se siente un sabor medio picante como a pimienta, se deja de masticar y se coloca en la encía. En ese momento que se siente el picorcito, está liberando la nicotina, entonces allí ya después se puede volver a masticar. Pero obviamente esto está muy controlado por las dosis, porque hay varias dosis en estos chicles y tampoco es que se puede consumir por toda la vida, o sea, son dosis controladas y por tiempo limitado. En el caso de los chicles, más o menos el tratamiento puede comenzar cada 2 horas, consumir un chicle durante 6 semanas y luego se va expandiendo el tiempo, se va aumentando, después cada 2, cada 4 horas, cada 8 horas, por 3 semanas, hasta completar 12 semanas de tratamiento. Los parches también tienen dosis medidas y por tiempo limitado, y más o menos duran 24 horas el efecto del parche y el tratamiento es más o menos 10 semanas. También hay spray nasal, acá en Ecuador estos no hay. Ahora, en el caso de la vareniclina, es un agonista parcial de los receptores nicotínicos de acetilcolina y produce en un nivel bajo del tono dopaminérgico, lo que provoca un control de los síntomas y signos del síndrome de abstinencia. Al ser estimulado por esta vareniclina, se va a liberar dopamina y produce los efectos placenteros buscados por el fumador. Pero también tiene efectos secundarios. Uno de los más comunes es la náusea. Este tratamiento se va a iniciar
Una, el paciente tiene que decidir por él dejar de fumar. Esa es una de las, como que de las características principales de la deshabituación tabáquica. Y otra, que tiene que colocar un día que signifique algo para él y comenzar, o el inicio de este tratamiento con vareniclina, comenzarlo entre 8 y 14 días antes del día que él seleccionó para dejar de fumar. Lo mismo, se comienza con dosis bajitas y luego ya se va aumentando a la dosis de mantenimiento, que es 1 miligramo cada 12 horas. El tiempo, entre 2 y 3 meses, es el tratamiento que se puede dar. Pero en aquellos pacientes que logran la abstinencia, se puede dar otro circuito de 12 semanas extra, pero más de eso no. Otro tratamiento aprobado para, como deshabituación tabáquica es el bupropión. Este es un antidepresivo monocíclico que inhibe la recaptación de noradrenalina y dopamina. Y lo que provoca es que desactiva el circuito de recompensa y disminuye el deseo de fumar. Este también se recomienda iniciar al menos 2 semanas antes del día o de la fecha destinada para dejar de fumar, y el tiempo en el que se puede usar más o menos son 7 a 9 semanas. Este también puede presentar efectos secundarios como sequedad de boca, insomnio, náuseas, cefalea, y no se recomienda dar en mujeres embarazadas o lactantes. Ahora, también ustedes han de haber escuchado hablar acerca del cigarrillo electrónico. ¿Alguien ha tenido experiencia con algún cigarrillo electrónico? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, les comento que el cigarrillo electrónico hasta el momento, ni la FDA ni ninguna sociedad de neumología del mundo lo ha reconocido como un tratamiento efectivo para dejar de fumar. Sin embargo, a pesar de que nadie ha autorizado su uso como un tratamiento de reemplazo de nicotina, se vende libremente y sin ninguna autorización médica. Y ya desde hace algún tiempito, hace algunos años, se ha evidenciado lesiones pulmonares debido al vapeo que provoca el inhalar el humo de este cigarrillo electrónico. El líquido que contiene este cigarrillo tiene nicotina, pero no se sabe exactamente la dosis que contiene, pues nadie la ha regulado. Le ponen nicotina y no sabemos cuánto se está absorbiendo. También contiene glicerina, propilenglicol, que estos son irritantes pulmonares, compuestos orgánicos volátiles, que son irritantes para los ojos, para la nariz, también pueden provocar cefalea. Los productos químicos saborizantes contienen diacetilo, que está relacionado con las bronquiolitis obliterantes, y el formaldehído, que es un cancerígeno. Entonces, no es que es del todo agüita con nicotina y pare de contar, no. También tiene sus efectos adversos y su daño, y provoca daño en el pulmón. Entonces, se ha relacionado mucho con bronquitis aguda, bronquitis crónica, asma en adolescentes y empeoramiento de los cuadros de asma en los pacientes que ya lo tenían como antecedente previo. Aumenta el riesgo de desarrollar EPOC en los pacientes que consumen este cigarrillo electrónico, y también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y neoplasia. Entonces, no es del todo sano el uso del cigarrillo electrónico. Esta es de la declaración de las sociedades científicas inmunológicas, donde no aprueban el uso del cigarrillo electrónico como una terapia de reemplazo de nicotina para dejar de fumar. Ahora que ya más o menos tienen una idea de lo que provoca el cigarrillo, a pensarlo mucho y a transmitir el mensaje que hoy intenté aclarar un poquito eso. Espero que les haya servido y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Vanessa, por esa increíble intervención. Estuvo muy interesante y podemos aprender muchísimo. A continuación, vamos con lo que es el segmento de preguntas y respuestas por parte de nuestros participantes hacia usted y su ponencia. Comenzamos con esta preguntita de aquí, que fue la primera hecha por nuestra compañera Jenny García, que dice: ¿cuáles son las principales características físicas que tiene una persona fumadora? Físicas, las uñas amarillas, el olor de tabaco, porque en la transpiración pasa el olor a nicotina, que es ese olor a tabaco fuerte, a cigarrillo, ansiedad, nerviosismo,
en el caso de que el paciente no haya estado fumando. Cuando el paciente fuma, está como mucho más relajado, más activo, todos los síntomas que comenzamos a decir, está mucho más activo, está mucho más feliz, más dinámico. Él dice que incluso ha comenzado a perder peso. En el tiempo que los pacientes comienzan a fumar, como la función mucociliar comienza a disminuir, al principio pueden comenzar, como el cigarrillo es un irritante del pulmón, puede comenzar a producir mucho más expectoración, tos y expectoración. Pero después los pacientes asumen como que el cigarrillo les quitó esa tos y esa expectoración, porque lo que hace el cigarrillo es disminuir la función mucociliar, pero a la larga empeora, porque puede provocar bronquiectasia. Al perder la función mucociliar, lo que se hace es que comienzan a acumularse las secreciones, y a la larga después se comienzan a provocar infecciones a repetición, inflamaciones, infección, y después van a desarrollar bronquiectasis, ¿sí? Pero hay muchas situaciones. Al principio el paciente comienza, si antes estaba como intranquilo, molesto, bueno, comienza como a relajarse cuando comienza a consumir el cigarrillo. Tos, las uñas amarillas, el aliento a tabaco, pero después comienza a relajarse. Pero después también ya vienen las complicaciones con la carga acumulada. Ya comienza a haber más tos, más expectoración, disnea, y dependiendo las lesiones que se vayan presentando, con todas las consecuencias que hablamos del depósito de partículas en el pulmón, entonces va a estar con bronquiectasis, es decir, el paciente va a toser y el volumen de la expectoración va a aumentar, va a estar mucho más disneico. Si ya comienza a ver, o si comienza a destruirse la pared del alveolo, enfisematoso, entonces el tórax también comienza a cambiar, aumento del diámetro anteroposterior, se hace un tórax enfisematoso, comienza a perder peso. Entonces hay varias situaciones que se van presentando según las lesiones que se vayan provocando en el pulmón. Entonces también va a estar taquicárdico, después va a comenzar a ser hipertenso, puede también aumentar el riesgo de diabetes. Entonces hay muchas situaciones que se presentan en este paciente. Listo. Entonces seguimos con la siguiente pregunta, que es por parte de nuestra colega Sofía. Nos pregunta, ¿se podría decir que un fumador pasivo adquiere una adicción igual a la de un fumador activo? Debería decirse que sí, porque si más o menos lo que se ha establecido es que un fumador pasivo, si convive muchos años y por muchas horas al día con un fumador activo, ese fumador pasivo es como si estuviera fumando entre 1 y 10 cigarrillos al día. Entonces, va a provocar tanto los efectos del cigarrillo activo, o sea, comienza a acumularse las partículas, comienza a dañarse, pero también la nicotina ingresa y puede predisponer a que ese fumador que en un inicio comenzó como fumador pasivo, lo busque el cigarrillo. Eso también puede suceder, ¿sí? Claro. Entonces, unas dos últimas preguntas más. Nos dice Edison, nuestro colega Edison, pregunta, debido a la actual pandemia que vivimos hoy en día, ¿una persona fumadora corre un mayor riesgo de contraer COVID-19 que una persona no fumadora? ¿Y cómo se reflejaría esto con los síntomas y consecuencias en una persona que fuma demasiado? Claro. Ahora con la pandemia todos estamos expuestos al virus. Pero en los pacientes fumadores no es que el cigarrillo hace que se contagien más rápido, sino que las consecuencias o las complicaciones que se producen a nivel respiratorio son mucho mayores que tal vez en una persona que nunca fumó. Igual depende mucho la carga viral para el desarrollo de las complicaciones, pero es mucho más riesgo en una persona que tiene debilitado su función respiratoria, que tiene ya un daño pulmonar establecido, que ingrese un virus, sea coronavirus o sea cualquier otro virus, ¿sí? Va a provocar que mucho más rápido se presenten las complicaciones de esa infección. Les digo, sea coronavirus, como en el caso ahora, que rápidamente puede provocar alguna complicación, o en un paciente que no se contagió de coronavirus, pero se infectó por alguna otra bacteria, el daño que provoca el cigarrillo rápidamente puede provocar una complicación. Entonces, no es que por fumar me va a dar más rápido COVID. Puede darla cualquiera. El asunto es que en los pacientes que fuman, las complicaciones
por adquirir el virus van a ser mucho mayores en los pacientes que ya previamente tienen su pulmón dañado por el consumo del cigarrillo. Listo. Y nos pregunta nuestro colega, nos preguntan, ¿por qué hay personas que fuman demasiado y no desarrollan cáncer de pulmón? Eso también es verdad. Hay más o menos el 60% de las personas que fuman no desarrollan EPOC. Hay otras personas, puede ser predisposición genética, no se sabe exactamente por qué, pero no todos los pacientes que fuman, o sea, no es el 100% de los pacientes que fuman, desarrollan EPOC. Cáncer de pulmón, por ahí sí, porque incluso hay pacientes que, no, o sea, dependiendo del tipo de cáncer, no solo de pulmón, pero dependiendo del tipo de cáncer que se provoque, hay pacientes que desarrollan cáncer de pulmón si nunca fumaron, pero depende del tipo histológico que se vaya a desarrollar. Hay un tipo de cáncer que se presenta mucho más frecuentemente en pacientes que no fumaron o la exposición es muy poquita, y hay otro tipo de cáncer en la que es mucho más frecuente que se desarrolle en pacientes que han fumado muchísimo, ¿sí? Entonces sí, al menos en el caso del EPOC, no todos los pacientes que fuman van a desarrollar EPOC. Hay pacientes que se han fumado la vida, 3, 4 cajetillas de cigarrillo por 10, 15 años, después, no, bueno, yo dejé por si acaso, no sé qué, van y se hacen una espirometría y prácticamente es muy poquito lo que ha disminuido su funcional respiratorio, más que por la edad que por el cigarrillo. No se sabe exactamente bien a qué se debe, genética, no se sabe exactamente bien a qué. Bien, doctora. Entonces finalizamos con esta pregunta que, bueno, va por parte de nuestros colegas Karen y Héctor, que es casi similar. ¿Cuál sería el mejor método para dejar el tabaco o el mejor tratamiento para que un fumador activo deje su adicción? La combinación. Dígame. Ya, que Karen nos pregunta, ¿cuál es el mejor No, sí, pero método? después de eso alguien habló, pensé que alguien iba a meter algo más. No, bueno. Le decía era que primero, una de las cosas importantes es que el paciente tome la decisión de dejar de fumar. No porque la esposa le diga, no porque los hijos le digan, no porque alguien le diga, porque es la decisión del paciente y depende de él mucho todos los mecanismos que adquiera después para continuar con ese tratamiento. Presentamos 3 que están aprobados por la FDA. Y la combinación de la terapia de reemplazo de nicotina con las otras 2 funciona muy bien. Pero una de las cosas más importantes es la decisión del paciente. Hay muchos que incluso sin apoyo farmacológico dejaron de fumar, tomando la decisión, ayudándose con psicología, pero muchos de los pacientes que tenían dependencia, de un día tuvieron un susto o algo que les marcó y dejaron de fumar. Y dijeron, hoy día dejo de fumar y nunca más volvieron a fumar. Entonces, mucho tiene que ver de la decisión del paciente y la terapia de reemplazo de nicotina, vareniclina y bupropión ayudan a que los efectos del síndrome de abstinencia sean mucho menos y mucho más tolerable esos 3 meses primeros en los que van a tener todas estas movidas de su parte psicológica, porque van a estar muy alterados, necesitan mantener esas concentraciones altas de todo lo que los hacía sentir bien. Pero mucho tiene que ver el apoyo psicológico, el apoyo de la familia y sobre todo la decisión del paciente para dejar de fumar. Pero cuando se combina la terapia de reemplazo de nicotina con una de las 2, vareniclina o bupropión, la tasa de deshabituación es mucho mayor. Ya. Eso sería por parte de todas de las preguntas, segmento de preguntas y respuestas. Con todos, recordarles que ya está lo que es el link de asistencia para que lo puedan llenar. Tienen un plazo de 20 minutos y después de todas las ponencias ya se pasa lo que es el link de retroalimentación, que va a tener una duración de 24 horas para que lo puedan completar. A continuación hacemos la presentación de nuestra psicóloga para el siguiente segmento de la ponencia. Ahora la intervención de la psicóloga Olimar Andreina Hueso Tronto, psicóloga mención clínica egresada de la Universidad Arturo Michelena 2013, especialista en psicoterapia interactiva, Escuela de Psicoterapia Interactiva
Fenomenológica 2014, Magíster en Gerencia Avanzada en Educación, Universidad Carabobo 2017 y MDRE 2020. Adelante, psicóloga. Hola, muchísimas gracias a todos los que están presentes y buenas noches con todos. Gracias a ULEAM y bueno, a la Federación de Estudiantes de Medicina de Proyectos e Intercambios. Encantada con la presentación de la doctora Vanessa. Lo que voy a hacer es un entretejido para conectar cómo está nuestro cuerpo tan conectado directamente con nuestra mente, con nuestras emociones, nuestra conducta, nuestros pensamientos, porque esto va a ser el determinante fundamental para que una persona pueda salir o no de una adicción al tabaco. Entonces, a mí me gustaría adentrarme más a la psicología que hay detrás del tabaquismo, que englobaría muchísimas cosas. Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta a todos los presentes. No tienen por qué responder en voz alta, pero se lo pueden preguntar a sí mismos. ¿Alguna vez he probado yo el cigarro? ¿He probado marihuana? ¿He probado alcohol? Si han probado alguna vez alguna sustancia, ¿ok? De estas, entonces cualquiera de ustedes puede ser proclive o propenso a desarrollar una adicción. Esto va a corresponder a muchos otros factores, pero principalmente nuestra mente y nuestras emociones. Veamos por qué. Ciertamente, sabemos que el tabaco tiene un montón de compuestos químicos, más de 7.000, como mencionaba la doctora, que nos hacen daño. Pero ¿por qué seguimos consumiendo algo que nos hace daño? Sabemos que es la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial y principalmente en los Estados Unidos, ya que causa mortalidad, ¿ok? De forma casi que indetenible. Y alrededor de 16 millones de personas sufren al menos una enfermedad grave causada por fumar cigarrillos. Entonces, estas cifras de hoy justo la publicaron, la publicó justo el Instituto de Métricas y Evaluación en la Salud. De 6 millones en el 2000, aproximadamente, que estaban en el 2018, a 7 millones en el año anterior, 2018, en el 2019 se contaron casi 8 millones de muertes. El 90%, esto es interesante tomarlo en cuenta, de los nuevos fumadores eran en promedio a los 25 años. Y de estos, 1 millón fumadores pasivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros por dentro? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros como sociedad, como humanidad, como seres humanos? Que estamos quizás tendiendo a consumir estos químicos, ¿no? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, como todos aquí somos profesionales de la salud, o lo vamos a hacer los que están aquí de estudiantes, es importante que sepamos cómo diagnosticar el tabaquismo. No es porque yo fumé o fumé 2 o 3 veces en mi vida, ya yo soy adicto al tabaco, o no, yo lo fumo de vez en cuando. Vamos a ver cuáles serían entonces esos criterios diagnósticos que tenemos para evaluar un tabaquismo. Recordemos estos 4 elementos principales, que son el consumo compulsivo, ¿ok? El que yo no pueda dejar de consumir esto a pesar de que sé que me es perjudicial para mi salud. El tercero, que es yo ya he desarrollado ya tolerancia ante los efectos neuroquímicos que esto genera. Y cuarto, la dependencia, tanto física como psicológica. Ahora, el manual de diagnóstico de enfermedades mentales nos dice, el DSM-5 que conocemos, que tenemos que observar 11 criterios a los cuales estos deben cumplirse al menos en los últimos 12 meses, el último año. Primero, debe consumir el tabaco en mayor cantidad o por mayor tiempo que antes. 2, debe ser insistente. La persona ha tenido varios esfuerzos fallidos en reducir el consumo. Busca o consume mucho tiempo, esfuerzo, dinero en conseguir el tabaco. Además, muestra un deseo intenso de usar el tabaco. No puedo estar en calma, necesito, termina la clase y me voy a fumar. Termino mi jornada laboral, me voy a fumar. Entonces, este uso
puede interferir con obligaciones en el trabajo, en la escuela o en la casa. Este es un signo de alerta. Cuando yo estoy acá y estoy aquí, estoy en esta ponencia y no puedo, a ver, estoy esperando y estoy viendo es la hora que se termine para poder irme a fumar. Cuando estoy en una discusión de pareja y yo no veo el momento, no, yo tengo que irme a fumar para poder resolver esta situación. Cuando yo me veo en esta necesidad inminente de tener que fumar, entonces ya estoy posiblemente en un escenario de una adicción al tabaco. A pesar de tener problemas persistentes por el tabaco, es decir, a pesar de que he tenido problemas de tos, voy donde la doctora Vanessa y me diagnostica un problema, me diagnostica alguna condición y me dice, mira, tú debes dejar de fumar y no lo dejo, también es otro indicador, es el número 6. 7. Se renuncia a las actividades sociales, ocupacionales o recreativas por el consumo. Dejo de ir a un evento, dejo de estar. Quizás conocen personas que dejan estar en alguna reunión o de entrar a una iglesia o de entrar a algún evento familiar o de contactar quizás con un neonato en la familia, con un bebé, porque no puedo evitar de fumar. Entonces, cuando ya incrementa mi tolerancia, ¿ok? Y además presento un síndrome de abstinencia, muy probablemente entonces estoy en un factor de riesgo y a la vez en una adicción compleja. Ojo con esto. El tabaquismo es a la vez un factor de riesgo y a su vez una adicción. Factor de riesgo, ¿por qué? Por la pregunta que hacían hace rato, que me gustó. Y porque hay personas que no desarrollan un cáncer. Porque todos los profesionales de la salud sabemos que el caso por caso es el menester en esta área laboral. No podemos evaluar a todos por igual porque cada uno tiene rasgos de personalidad, genética, factores ambientales, factores de alimentación, diferentes cada uno. Entonces, esto puede ser un factor de riesgo que las estadísticas nos dicen que es bastante alta a la enfermedad, al cáncer y a la muerte. Entonces, yo quiero que nos hagamos juntos esta pregunta. ¿Por qué si yo, digamos, ya tengo aquí un caso, ya sé que tiene tabaquismo, ya le he explicado las consecuencias biológicas, los trastornos cardiovasculares que puede desarrollar, las enfermedades cardíacas, pulmonares, incluso la higiene bucal, todas las consecuencias físicas que puede tener? ¿Por qué siguen haciéndolo? ¿Por qué siguen fumando? Quienes tengan ideas pueden ir escribiendo al chat. Yo les voy a ir adelantando un poco lo que yo creo que es importante conocer. ¿Cuáles son los individuos? Pregunta del Kahoot. ¿Cuáles son los individuos que consumieron 46.3% de los cigarrillos en Estados Unidos en el último año? Esta fue una evaluación que hicieron un grupo de investigadores liderados por Grant en el 2004. ¿Quiénes creen ustedes que fueron el 50% de los consumidores de cigarrillos? Yo voy a ir haciendo preguntas y a mí me gusta que interactuemos un poquito y quienes tengan respuestas, por favor, pueden hacerlas y pueden escribirlas por el chat. Entonces, ¿quiénes serían? Vamos a colocar acá. Adivinen, pues por supuesto, los que han tenido un trastorno mental. Los que presentaban un trastorno mental, alrededor del 30.3% de la población, eran los mayores consumidores de cigarrillo en el año. Bueno, entonces quiero mencionarles cuáles son estos trastornos que más prevalecen. El primerito, es los trastornos por consumo de sustancias. Es decir, aquella condición interna, aquella condición psicológica que hace a un individuo mucho más propenso es esta adicción, esta personalidad adicta, por decirlo de alguna manera, es el trastorno por consumo de sustancias. Cualquier tipo de sustancias. Todos. Hay muchos tipos de adicciones incluidas dentro de esta categoría. Trastornos por consumo del alcohol. 34.5%. Y esta cifra también es importante porque representa casi el 30% de las personas que consumen, están
estadísticamente vinculadas y relacionadas a las personas que tienen un estado depresivo, un trastorno de ansiedad o un trastorno de personalidad, incluidas entre los que llamamos el grupo de los trastornos del estado de ánimo. ¿Ok? Entonces, estas cifras son importantes conocerlas porque nos van a ayudar a poder hacer un diagnóstico holístico, un diagnóstico integral con respecto al consumo del tabaco, que para mí obviamente como psicoterapeuta, como psicóloga, yo voy a acuñir a muy buena parte, un gran porcentaje del origen de esta patología es psicológica. Las repercusiones, las consecuencias biológicas, sí, son las consecuencias que le estamos dando el daño que le estamos haciendo a nuestro organismo por el consumo de esta sustancia netamente tóxica. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores de por qué fumamos? Hay muchísimas causas, pero las quise englobar de esta manera. Número uno, obviamente, es muy fácil acceder al tabaco. Es una droga perjudicial que aún pocos entendemos por qué sigue siendo legal. Porque es una de las drogas que más hace daño y es legal, al igual que el alcohol. El otro es justo la presión social que muchos viven. Ecuador no encabeza el top 10, el top 10 de los países más fumadores del mundo, pero Colombia sí está en el top 10. Y sé que obviamente en todos los países fumamos, hay regiones mucho más que otras, pero la presión social puede variar, sin embargo está allí presente. Además, tenemos a veces, estadísticamente, cuando evaluamos un paciente con esta sintomatología, usualmente encontramos que tienen familias fumadores. Hay un ambiente familiar donde consumen cigarrillo u otro tipo de sustancias. Además, la publicidad, la influencia de los famosos, la dificultad para saber colocar límites y normas, algunas personalidades un poco débiles, esta rebeldía, alguna actitud desafiante que algunas personas tienen. Bueno, no, yo sé que no está bien, pero igual lo voy a hacer. No, a mí me lo prohibieron mis padres, pero yo lo voy a hacer porque justo mi papá me dijo que no lo hiciera, lo voy a hacer. Mi novio me dijo que no fumara, lo voy a hacer. Yo quiero que empecemos a revisar estos rasgos de personalidad porque hoy estábamos hablando del tabaco, pero este núcleo de dependencia, este núcleo ansiógeno o depresivo puede presentarse con diferentes caras. Entonces, bueno, la principal, vamos a decir, causa psicológica que nosotros encontramos es obviamente la ansiedad. Breslau, con sus investigadores, demostraron que hay una asociación significativa entre la ansiedad y la dependencia a la nicotina. ¿Por qué? Cuando tenemos un manejo inadecuado de la ansiedad, cuando siento que necesito, esta es una palabra clave, cuando siento que necesito de algo, entonces yo tiendo a evadir el miedo. Esto me genera ansiedad, me genera temor y yo evito el miedo que me produce la idea de abandonar esta adicción, ¿ok? Y por supuesto, si yo tengo rasgos de personalidad inestable, una baja competencia percibida o una baja autoeficacia percibida, que no es más que el que yo me crea que no puedo, que soy débil, que no lo voy a lograr, que ay, no, mejor me dejo. Cuando yo percibo esta dificultad para tener fuerza de voluntad y además es reforzado socialmente y me dicen, ay, ¿qué importa? De algo nos vamos a morir, algo va a pasar, ay, no pasa nada. Entonces es mucho más fácil quedarme en este núcleo ansiógeno donde mi única forma de manejar mi ansiedad, mi frustración, mi depresión es de esta manera. Esto lo mencionó ya la doctora Vanessa, me encantó, pero no está de más recalcar porque este es uno de los elementos psicoeducativos claves, ¿ok? Es una de las herramientas más potentes para poderle ayudar a una persona a tomar conciencia de lo que se está haciendo o lo que está haciendo con su cuerpo. ¿Sabías tú que en ese envoltorio, ¿ok? Donde está este cigarrillo, tienes químicos de pintura
tienes butano, lo que usan para los encendedores, tienes ácido esteático, tienes metanol, un combustible para cohetes, tienes ácido séptico, hexamina, metano, imagínate, tienes el elemento de las pilas y las baterías, tienes nicotina, tienes arsénico, tienes tolueno, amoníaco, que es un veneno, y pues sabemos que más de 200, otros autores dicen 250, de estos 4.700 a 7.000 compuestos químicos son venenosos, 43 de ellos a 50 en otros estudios cancerígenos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, quien inventó esto quería destruirnos. Quien inventó esto, ¿qué fin tenía? ¿Qué es lo que quería hacer con esto? No podemos, a ver, ¿te gustaría reflexionar acerca de esto, de lo que le estás inyectando a tu cuerpo? Otro recurso muy importante en la psicoeducación es mostrarle pues experimentos, que hay montones que pueden encontrar en internet, donde muestra justo las consecuencias biológicas, y hay muchos estudios donde colocan una botella de plástico y queman los cigarrillos adentro con un montón de algodón y se ve la cantidad de químicos negros que se quedan atrapados en esta simulación de los pulmones. Entonces, adentrándonos acá, el mecanismo de evasión o el mecanismo de defensa, de resistencia que trabajamos de la psicoterapia, es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos para evadir situaciones difíciles que no queremos afrontar o que no queremos ver. Yo sé que mi pareja me es infiel, pero prefiero no hacerlo, no identificarlo, no hacer nada, porque temo que esto me pueda doler. Entonces prefiero evadir el miedo y me ciego los ojos. Entonces, esto es muy importante porque a veces podemos tener ignorancia, podemos desconocer cuáles son realmente las repercusiones que tiene nuestro organismo este compuesto o este conjunto de químicos, o si es un mecanismo de evasión. Entonces, sí, en ocasiones encontramos mucho en terapia, pues, creencias erróneas que nos hacen obviar esta imagen que es muy gráfica y a mí desde que la he visto me impacta y me sigue impactando, porque es una realidad que no queremos ver, porque como no vemos nuestros pulmones, entonces no somos conscientes de lo que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. De algo tenemos que morir. Algún vicio hay que tener y este no es el peor de todos. Otra creencia errónea porque desconocemos las cifras de mortalidad a nivel mundial. Ya es tarde para dejarlo. Los neumonólogos más expertos en esta área dicen que nunca es tarde para dejarlo, nunca es tarde para prevenir el aumento o la intensificación del daño que le estoy haciendo a mi organismo. Y bueno, fumar no provoca cáncer. Aunque no lo crean, esta es otra creencia errónea, aunque las estadísticas demuestran lo contrario, hay personas que todavía tienen estas creencias erróneas. Otra de las razones por las que evidenciamos que las personas tienden a continuar con este consumo es por la necesidad de aprobación. Yo necesito sentirme aprobado, aceptado en grupo y pues no quiero pasar desapercibido. En una búsqueda, un intento por estar al mismo nivel que el resto de mi entorno o hacer afinidad, porque esto pasa muchísimo, ¿no? Porque yo al consumir pues hago amigos, me relaciono más, que es una asociación que ya vamos a ver más adelante. Entonces, a través de este medio me anclo para poder buscar la aprobación del otro. Fíjense que aquí le estoy mencionando justo esto, y esto es un fenómeno psíquico muy interesante, porque yo psicológicamente asocio el cigarrillo con bienestar, porque lo asocio con el sexo, ¿ok? Con comidas. Usualmente salgo a beber, a bailar, a disfrutar y fumo, entonces asocio este placer que me genera la sociabilización, que me genera el compartir con otras personas, que me genera el comer con el cigarrillo.
Muy interesante porque vi que una de las preguntas no la alcancé a leer muy bien, pero justo hacía una pregunta con respecto al café. Y diversos estudios indican que la asociación entre la cafeína y la nicotina aumentan la repercusión química de cada una, es decir, las potencian en la combinación de ambas. Entonces, sí, aquí es interesante empezar a sustituir el té por café, el café por un té, ¿ok? Empezar a sustituir estos estimulantes del sistema nervioso central por otros. Bueno, solo fumar me relaja, es otra creencia falsa. Muchas personas, ustedes van a escuchar que le van a decir, no, esto es que yo fumo porque eso me relaja y es la única forma en la cual yo me relajo. Aquí es cuando venimos todos los del personal de la salud y tenemos acá una gran labor porque podemos sembrar semillas y decir, oye, ¿de qué manera te gustaría a ti manejar entonces esa ansiedad, ese estrés, esa tensión o esa preocupación, ¿no? No todos los consumidores tienen ansiedad. Esto lo explicaba la doctora Vanessa, solamente lo voy a repasar porque es realmente muy interesante. Y es que la nicotina en altas dosis, pocas personas lo saben, pero la nicotina en altas dosis es relajante y aumenta los niveles de serotonina y endorfinas. Obviamente nos ayuda entonces a calmar el dolor y por eso, fíjense bien, no sé si me están viendo, pero cuando están fumando, inconscientemente los consumidores de tabaco, los fumadores, sin saberlo, hacen esta estimulación. Cuando lo hago suave, es para estimularme, ¿ok? Porque en dosis bajas es estimulante. Y cuando yo quiero relajarme, entonces hago esta inhalación continua, ¿ok? Fíjense lo paradójico de esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el tabaco en el cerebro? Si yo al respirar y al consumir esta nicotina de esta manera estoy estimulando o relajando, estoy sin darme cuenta entrando en una trampa neuroquímica. ¿Y por qué? Porque obviamente la nicotina actúa suplantando uno de los neurotransmisores más importantes que tenemos en el cerebro, que es la acetilcolina, que es la que regula los recuerdos, aprendizajes, las emociones y movimientos del cuerpo. Por eso la doctora Vanessa mencionaba hace rato que nos sentimos mucho más activos, que aprendemos mejor, que estamos enfocados cuando se fuma. Pero esto es una trampa porque en realidad la misma nicotina provoca una ansiedad mucho mayor por conseguir mucho más nicotina. Entonces, la persona obviamente genera mucha más ansiedad, se intranquiliza y necesita más consumir. Entramos entonces en el ciclo tóxico del consumo de la nicotina, donde se crea una alteración en el cerebro, ¿ok? Porque ya el cerebro no funciona normalmente con el neurotransmisor de acetilcolina, sino que necesita la nicotina para poder funcionar normalmente, ¿ok? Entonces, esta imagen me encanta porque yo quiero que observemos el tabaco también como un tipo de adicción y el cerebro funciona de esta manera. Observen este cerebro en el cual está señalado cómo se activa el neurotransmisor de dopamina en un cerebro saludable y cuando tiene la cantidad esperada. Y en un cerebro con adicción, miren cómo está en esta zona, voy a mover el puntero, cómo se activa la dopamina con un cerebro con adicción. Muy bajito, muy bajito. Entonces, la adicción se genera como una necesidad compulsiva, desde el punto de vista psicológico, de volver a consumir la nicotina para experimentar los efectos, que son obviamente la estimulación, la euforia, el placer, el aumento de la tensión-concentración y la disminución de los niveles de ansiedad, estrés y apetitos desde una trampa. Cuando yo me entrampo, entonces genero un síndrome de abstinencia y aumentan mis niveles de ansiedad. Fíjate que esto es un extracto de Neurobiology
of Addiction de George Coote, Michael Montt, que lo pueden encontrar en el capítulo 6, en la página 245 de su libro. Aumentan los niveles de ansiedad, la dificultad de concentración, aumenta el estado de irritabilidad, la dificultad para descansar, ¿ok? También nos despertamos mucho más en la noche, estamos más hambrientos, aumenta el peso, ¿ok? Podemos tener síntomas de aceleración cardíaca, aumento de los antojos y por supuesto de la depresión. Pueden notar acá que combinamos, aquí respondo a la pregunta de las bebidas cafeinadas, usualmente se tienden a estar combinadas con bebidas cafeinadas. Entonces ahí es cuando sube el retiro. Godwin, Levinson y Sidley en el 2005 además encontraron que fumar diariamente está asociado con una mayor probabilidad de sufrir ataques de pánico. Se multiplica por 4 la probabilidad de sufrir un trastorno de ataque de pánico. Entonces, fíjense todas las repercusiones psicológicas que esto trae y cómo creen que esto puede repercutir entonces al entorno. Si yo por dentro no estoy bien y quiero que veamos el cigarro como la punta del iceberg. Desde el punto de vista psicológico, el cigarro es solo la punta del iceberg de lo que está pasando mucho más adentro de esta persona. Una dificultad para controlar sus impulsos, dificultad para manejar el estrés, sus emociones, una pobre integración de lo que es manejo de la frustración en algunos casos. Y bueno, un sinfín de síntomas que van a ser diferentes en cada ser humano. No todos los seres humanos van a mostrar ansiedad, como les digo. Hay algunos que pareciera que no muestran estos rasgos, pero en realidad necesitan aprender mucho más de inteligencia emocional. Entonces, ¿creen ustedes que esto afecta solo mentalmente o qué otras áreas de nuestra vida puede afectar? Pues por supuesto, puede traernos conflictos de pareja, conflictos en el hogar, en la familia, porque no están de acuerdo con quizás nuestra forma de consumir o la forma en que yo estoy manejando los conflictos. Cada vez que hay un problema me voy, como les decía anteriormente. O cuando estoy en el trabajo, no puedo dejar de estar en el trabajo, no puedo dejar de pensar en el momento en que me vaya a tomar mi café y mi cigarro, donde tengo que salirme de clases para poder fumar, entonces me pierdo las clases y obviamente esto trae consecuencias en las finanzas. Cuando no tengo un control, no tengo una regulación de yo, bueno, gasto tanto en gustos, en recreación, y consumo cigarros y compro en cualquier momento porque lo necesito, mi cuerpo me lo demanda, entonces pues puede tener una inestabilidad económica. Bueno, quería darle algunos tips además cómo evitar ser un fumador pasivo. Bueno, yo no soy fumadora, pueden decir, yo no soy fumadora, pero mi abuelo fuma mucho. ¿Cómo me puedo yo cuidar acerca de esto? Bueno, primero, no nos vamos a quedar callados, ¿ok? Quiero que sepan que cada uno de ustedes tiene el derecho a tener una vida libre, ¿ok? Libre de humo. Y es importante que lo manifiesten y se lo hagan saber con mucho amor, con mucho respeto a las personas que les rodean. Si ustedes viven con una persona que fuma, entonces traten de llegar a un acuerdo. Mira, me gustaría que cada vez que fumes lo hagas afuera o lo hagas en esta habitación o lo hagas en este balcón. De verdad que te lo aprecio, lo valoraría muchísimo porque yo respeto tu libertad de tratar tu cuerpo como tú mejor te parezca. Sin embargo, yo también tengo el derecho de cuidar mi cuerpo como mejor me parezca. Bueno, evitar las zonas para fumar en los restaurantes. Y esto es un aporte muy particular que yo les dejo la invitación y es hacer mucho más influyentes. Real influencers, hacer más influentes de verdad. Yo puedo y tengo la capacidad de influir sobre el otro en que esto no es necesario para mí. Entonces, ¿cómo puedo yo incitar a alguien amorosamente a superar el tabaquismo o a dejar el cigarro?
Lo primero que les comentaba, aquí en una síntesis, es educarlo, mostrarle como médico, como terapeuta, como profesional de la salud, como amigo, como familiar, como novio, como hermano, como tío, como sobrino. Yo les puedo decir, mira, la verdad es que te amo mucho, te quiero mucho y deseo lo mejor para ti, pero esta idea de que algo vamos a morir, la idea es que no, todos vamos a morir. Para morir lo único que hace falta es estar vivos, ¿cierto? Pero es como queremos vivir lo que nos queda de vida, ¿no? Queremos vivir enfermos, queremos vivir con dificultades respiratorias, queremos que todo lo que hicimos, como yo les comparto a las personas que conozco, a los pacientes que trato, cuando se detecta a tiempo alguna situación de salud, bueno, ¿qué prefieres en este momento? ¿Tratarlo cuando te va a costar una consulta de $50 con un neumonólogo o tratarlo cuando ya te cueste vender tu casa para poder pagar el tratamiento de quimioterapia? Entonces, desde la psicoterapia, nosotros evaluamos primero qué es lo que les motiva a fumar, cuáles son esos disparadores, cuáles son esos momentos en los cuales necesito fumar. Aplicamos terapia cognitivo-conductual, para mí es una de las mejores. Yo igual manejo técnicas de MDR, que es muy buena para reprogramar traumas, para reprogramar posibles trastornos de pánico, trastornos por estrés postraumático, que normalmente, vuelvo al caso por caso, después de un estrés postraumático, pues usualmente quedan algunos síntomas de ansiedad. ¿Cómo conducirlo a a hábitos de vida saludable? Para ayudarlo con una desensibilización sistemática y una forma saludable de vivir. Es importante destacar que en el caso de los fumadores, las recaídas son comunes, ¿ok? Al año, a los 2 años, quizás a los 3 años o a los 6 meses pueda tener uno de estos síntomas. ¿Y por qué? Porque sabemos que esto puede surgir desde un vacío emocional. Bueno, yo particularmente no recomiendo el cigarrillo electrónico porque esto es desplazar un problema a otro, pero en los casos de adicciones graves, entonces sí, vamos a tener que trabajar aproximaciones sucesivas con desensibilización sistemática a través de un cigarrillo electrónico. En el enfoque terapéutico evitamos utilizar parches, utilizar todos estos recursos. Vamos nuevamente al caso por caso, hay casos que sí lo ameritan, pero en la medida de lo posible, el mejor recurso interno que tiene una persona es la fuerza de voluntad. Como decía Einstein, no hay mejor motor que la fuerza de voluntad. Muy bien. Bueno, aquí solo les menciono que en el 94, Kobe y todos indicaron que todos sus investigadores, el equipo, un éxito del 42.5% comparado con personas que presentaron ataques de pánico, ¿ok? Mostraron una recomendación que es adaptarlo a cada característica psicopatológica de cada paciente. ¿Ok? Esta es la primera recomendación que ellos hicieron y es que vamos al caso por caso. ¿Ok? Hacer una evaluación de su condición mental antes que nada. Quiero que hagamos una pregunta y aquí voy a activar el chat, es decir, voy a buscar abrirlo por acá. Ajá. ¿Qué le recomendarían a un paciente o cómo incentivarían a un paciente a dejar el tabaco? Frases así, lluvia de ideas. Eres valiente, eres muy fuerte, creo en ti, tú tienes la capacidad, puedes mucho más. ¿Qué frases le diríamos? Vamos a ver si surge alguno. Vamos a ver el primer valiente. Acá, tengo un paciente adicto al tabaco. ¿Qué sería lo primero que puedo hacer? Le muestro algo, le digo algo. ¿Qué le diría? Eres mejor que esto, Sofía. Me encantó, Sofía. Eres mejor que esto. Me gustó. Quiero que vayamos al punto de vista no solo médico, porque lo médico lo vamos a hacer perfecto, sino desde el punto de vista emocional. Que la persona desde adentro se motive. Fíjense que la doctora mencionó otro tema, otro punto muy importante, que muchas las personas lo dejan después de un miedo.
Y sí, porque nosotros somos seres emocionales, también podemos dejar esto desde el amor. Denis Cóndor dice, tú eres muy fuerte y aunque no crees en ti, yo creo. ¡Wow! Me encantó, muy bien. ¿Quieres una vida digna? Una vida donde te ames a ti y a los demás. Me encantó. Perdón. Jeremy García Salinas. Excelente. Bueno, ahí ahorita los leo. Pueden seguir escribiendo. Yo nada más les dejo esta reflexión, que es que podemos nosotros activar diferentes zonas de nuestro cerebro a través de la meditación. Y esto es muy interesante porque al menos muchos de los terapeutas que nos especializamos en la psiconeuroinmunología es un enfoque que trata de la fuerza interior, es decir, los recursos neuroquímicos que yacen dentro dentro de nuestro sistema nervioso central, dentro de nuestro sistema inmunológico, y que podemos activar de forma natural. El hipotálamo es nuestra mejor farmacia. Desde allí podemos activar todos los neurotransmisores que necesitamos. Así que yo les invito a recomendar mucho la meditación y la calma interior para poder afrontar las situaciones difíciles de nuestras vidas. Por acá me encanta, Normi dice, la vida te pone obstáculos, pero los límites los pones tú. Adelante que se puede. Christopher Gavilares dice, yo creo que hay que ser fríos y directos, hacerles saber que las patologías van a padecer después. Me encanta, Christopher, esa es otra metodología. Hay personas que necesitan recibir el balde de agua fría. Es decir, ay, me voy a morir, ok, no. Y de esta manera me quiero enfermar, no. Al principio, obviamente, tenemos que limpiar la herida, pero luego tenemos que ponerle un bañito para que también... o la pomadita, ¿no? Que se coloca para que cicatrice mejor. Entonces, está muy bien que tengamos los recursos y que sepamos qué cartas usar en cada caso, porque cada caso es diferente. James Santiago dice, puedes superar esto, puedes superarte a ti mismo, estaré siempre aquí, juntos saldremos de esto. Me encanta, James. Esto le puedes decir a alguien que es tu familia. Si es tu paciente, te sugiero hacer un poquito de distancia con respecto a esto para no generar dependencia por si es un paciente con posible dependencia emocional. Moya Herrera dice, el quieres poder por la salud de uno y de los demás. Muy bien, me encantan los comentarios que han dado. Yo creo que podemos utilizar todos estos recursos. Me disculpan si me faltó alguno, pero vamos entonces a cerrar con estas reflexiones. ¿Eres altamente influenciable o débil emocionalmente? Estas preguntas nos podemos hacer